no te incomoda, no te transforma. Hoy venimos a invitarte a que des ese paso que tanto estás posponiendo y a que descubras qué hay al otro lado del miedo. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo. Hola, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Me emociona muchísimo saber que nos están viendo en varias provincias del país y también en otros países, fuera del país. Es lindo saber que nos acompañan personas de Perú, de Colombia. El otro día nos miraron desde España inclusive y es súper gratificante saber que están pendientes de nuestros episodios. Gracias por estar aquí. Soy Yerlin de Araujo y soy comprometida con tu crecimiento, con tu liderazgo y con mi propio crecimiento y mi propio liderazgo. Qué gusto, Byron, nuevamente verte y estar acá compartiendo. Sí, realmente es una experiencia espectacular, cada vez buscando agregar valor, aprendiendo, porque obviamente la mejor manera de aprender es enseñar, no toca aprender muchísimo. Así es que encantados, gracias siempre a Radio Ondas Pichincha, a los Sebastianes que nos ayudan siempre, a Juanito, y bueno, vamos a hablar de liderazgo. Sí. Oye, Byron, y ahora que veníamos a hablar de esto, ¿no? Este episodio, ¿no? Porque el episodio anterior comenzamos, seguimos hablando de leyes de crecimiento, ¿no? Pero ahora la invitación es a estirarte, a cambiarte, a disfrutar incluso del dolor y de ese precio que vas a pagar. Y cuando yo pensaba en este episodio, pensé muchísimo en los dos Sebastianes que nos acompañan acá. El Sebas que nos ayuda con el lenguaje de señas y el Sebas que nos está ayudando allá en los equipos, ¿no? En cabina. Sebas que nos ayuda en los equipos es una persona no oyente, él es sordo. Sin embargo, es tan intencional en su crecimiento que cuando preparábamos este episodio, Byron, yo pensé muchísimo y la primera ley que les vamos a compartir el día de hoy es la ley de la escalera. Tiene mucho que ver con el carácter. Esta ley nos dice que tu crecimiento no va a subir más arriba de tu carácter. Y por eso pensé en Sebas, porque tiene un carácter increíble, ¿no? A pesar de la dificultad que tiene, o más bien dicho, de su realidad, él no se da por vencido y ha buscado cómo crecer, cómo estudiar, se dio maneras y estudió aquí en el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha y luego ahora está trabajando acá. Mira, él trabajó en su carácter y trabajó tanto en su carácter que su crecimiento se nota. Así que de verdad, Sebas, eres un ejemplo para nosotros. Gracias por todo lo que haces, tú me inspiras un montón y pensé en ti cuando estábamos hablando de esta ley. ¿Qué dices, Byron? No, sí, y yo creo que vale la pena el resaltar eso que tú ya lo resaltaste. He tenido la oportunidad de participar en algunas charlas donde Sebas tiene carácter, pero no solamente eso, es un líder, porque tú ves cómo la gente le sigue, cómo mueve a la gente, el entusiasmo que tiene, la energía que tiene, todo lo que él aporta y da y lo hace de una manera tan generosa, ¿no? Es espectacular y yo creo que lo que vamos a hablar y lo que hemos hablado tiene mucho que ver con quién él ha sido, en quién se está transformando, porque el tema del liderazgo no es que llegaste a un punto y ahí te quedas, realmente esto es para toda la vida, Así es. Y bueno, te vamos a dar algunos puntos de cómo crecer en tu carácter, ¿no es cierto? Esa es la ley de la escalera, acuérdate. Tú vas a seguir creciendo conforme tú hagas crecer tu carácter, ¿ok? Y el carácter es tomar buenas decisiones, es mantenerte honesto, mantenerte íntegro,
tener el carácter para decir que no a lo que no te permite crecer, a lo que no está bien en tu vida. Eso es parte del carácter. Entonces, te vamos a dar algunos puntos para hacer crecer tu carácter. Y el primer punto, mira, te lo voy a leer textual porque es que si no lo leo textual, no se va a escuchar completamente el mensaje. Dice, enfócate en ser mejor por dentro que por fuera. El carácter importa, qué importante esto, ¿no? A veces estamos súper preocupados de cómo me veo y etcétera, y está bien, es bonito verse bonita. Yo me preparo mucho para venir acá, pero lo más importante es cómo te ves por dentro, cómo te ves por dentro, cómo te sientes por dentro. Trabaja mucho en eso. Tanto como te preocupas de cómo te ves por fuera, preocúpate de cómo te ves por dentro, porque eso va a formar tu carácter. Sí, y esto tiene que ver con los valores, lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿quién eres por dentro? Muchas veces nos preocupamos por cómo estamos por fuera, ¿no? Y la imagen, ¿no? Y eso es lo que nos venden los medios también, ¿no? No sé qué medio te vende a que tú crezcas internamente. Eso no vende, muchas veces no vende. Es mejor este perfume, es mejor este viaje, es mejor esta tarjeta de crédito, es mejor, ¿no? Y todo muchas veces tiene que ver con lo externo. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de quién eres por dentro, qué tienes por dentro. Y hemos dicho que el liderazgo actual da tristeza cuando el líder busca básicamente aprovecharse para ir subiendo, para ir elevándose él, aún a costa de la gente. A veces la pisotean, y eso no habla de carácter, habla de todo lo contrario. Faltan de valores, ¿no? Entonces, súper importante el tema de desarrollarte por dentro, de crecer no solo en los talentos que hemos hablado bastante, pero en tus valores, de cimentarlos y de convertirte en una persona que realmente haga una diferencia positiva y significativa en el mundo, en el entorno donde tú te mueves. Así es, y eso que hablaste tú, Byron, de querer crecer yo solo y no me importa los demás, no. Hay un segundo punto para que trabajes en tu carácter, es cumple la regla de oro, los demás importan, los demás importan. Piensa siempre en eso, cuando tú estás trabajando en tu crecimiento, recuerda trabajar en tu carácter, piensa siempre en los demás. Tú vas creciendo y puedes ir elevando también a otras personas. Comparte tus conocimientos, comparte tus experiencias, comparte esos tips que te están sirviendo a ti y haz crecer a otras personas, porque esas personas te van a hacer también crecer a ti. Entonces, no te olvides la regla de oro, los demás son importantes. Sí, eso es fundamental, y no sé si quieres que vayamos al siguiente punto, que es enseña solo aquello en lo que crees. Tu pasión importa, tus valores importan, y realmente esta parte es súper importante, porque yo recuerdo que trabajé en consultoría. Bueno, mis primeros trabajos tuvieron que ver con consultoría, ¿no? Y obviamente a mí me lanzaron al ruedo en la empresa donde estuve, una empresa de consultoría muy importante de acá. Me lanzaron al ruedo pronto. Y yo tenía que dar capacitaciones. Salió un programa internacional de la Asociación Latinoamericana de Integración. Yo entré como consultor junior allí. Y me tocaba prepararme en temas que no los había visto en mi formación universitaria, ¿no? Tenía ahora que hablar de calidad, de servicio al cliente, de planificación estratégica y un montón de cosas, y eso me daba mucho miedo. Y realmente me tocó aprender porque era mi trabajo. Eso tenía que hacer, tenía que desarrollarme. Me capacité, me entrené, pero en realidad yo no estaba enseñando algo en lo que creía. Ahora me pongo a pensar, seguramente eso se notaba. Absolutamente, eso se notaba. Busqué hacerlo de la mejor manera, pero no es posible enseñar algo en lo que no crees, en lo que no estás convencido. Definitivamente, la pasión importa. ¿Por qué? Porque cuando crees en algo, o sea, no necesitas carisma. A veces dicen, oye, qué carismática es esta persona, wow. Y hay un concepto de Coases y Posner, si no me equivoco, que dicen, no, todos tenemos carisma cuando hablamos de algo que nos apasiona. No, es que no puedes decir algo que te apasiona sin ese carisma, sin esa energía, sin esa pasión. Entonces, realmente la pasión importa, y eso es importante. Tenemos que compartir cosas en las que realmente creemos.
Sí, y es súper importante también aceptar lo que no sabes, ¿no? Porque a veces te invitan a dar una charla y nos ha pasado, ¿no, Byron? Y decimos, no, ¿sabes qué? O sea, podría hablar sobre esto, pero no soy especialista, entonces no te voy a agregar el valor que quisiera agregarte. Creo que te puedo recomendar a una persona y creo que eso es parte de formar nuestro carácter, es el decir no que hablábamos en otros episodios. Decir no también forma nuestro carácter. Y otro punto para formar el carácter que quiero compartir con ustedes es, oye, esfuérzate por terminar lo que has empezado. Esfuérzate por terminar, no te des por vencido en medio camino y digas, no va más, no me están saliendo bien las cosas. Esfuérzate antes de darte por vencido, esfuérzate en terminar. ¿Sabes por qué? Porque cuando comienzas algo y terminas eso que comenzaste, tú creas fidelidad en las demás personas y sobre todo fidelidad en ti mismo. Entonces, wow, terminé esto, si esto pude, yo puedo otra cosa. Y luego puedes cosas más grandes y luego puedes cosas más desafiantes. Entonces, primero, crea fidelidad de ti en ti mismo. Y segundo, crea fidelidad de las otras personas hacia ti. Porque dices, wow, esta persona, ¿cómo logra cosas? ¿Cómo lo hace? Mira, dijo que va a hacer esto y lo está haciendo. Y mira, para crear fidelidad, con Byron tenemos, y nos hemos lanzado a veces, y a veces nos rayamos también lanzando algunas cosas, ¿no, Byron? Pero a nosotros nos encanta comprometernos en público, porque eso forma tu carácter. Wow, me comprometí y ahora tengo que hacer. Y claro, a veces digo, ay, no me comprometí y ahora, ¿a qué horas lo voy a hacer? Pero nada, ya me comprometí y tengo que hacerlo. Y eso va formando tu carácter. Y cuando ven que lo hice y cuando ven que lo logré, crea fidelidad en las otras personas. Esas personas comienzan a creer más en ti. Y ese que las personas crean en ti, que tú creas en ti, obviamente te va elevando a ti mismo, en tu autoestima, en conocerte mejor y en un montón de aspectos que ya hemos hablado, ¿verdad? Sí, y algo que dijiste tú, ese tema de comprometerte en público tiene tremendo poder y una característica de los líderes excepcionales, no de cualquier líder, de los líderes excepcionales, bueno, tienen dos características. La primera es comprometerse en público, no porque les hayan pedido en realidad, no es que al líder le piden, a ver, ¿cuál es su compromiso? Cuénteme. Ellos deciden, toman la decisión de comprometerse, qué es lo que van a hacer. Esa es la una parte, ¿no? Pero porque saben lo que van a hacer también, obviamente, porque tal vez hay personas que se comprometen en público, este año sí bajo de peso y luego no pasa, pero el tema es, se comprometen en público, pero el segundo aspecto es que rinden cuentas de manera voluntaria y de manera periódica sin que nadie les pida. Entonces dice, yo voy a hacer esto, a ver, les quiero comentar que estamos yendo para este lugar, estamos avanzando, nuestra visión es esta, nuestro objetivo es este, y luego rinden cuentas periódicamente. Bueno, nadie me pidió, además yo soy tal vez el líder o el jefe, lo que sea, sino que ellos mismos están diciendo, quiero comentarles que estamos avanzando, que estamos en este punto, que hemos logrado estas cosas, que hemos tenido estos problemas, que hemos tenido estas dificultades, que no nos ha ido bien en esto. Porque lo que tú decías, o sea, el liderazgo no es quedar bien, el liderazgo no es lucir bien, el liderazgo es ser vulnerable, el liderazgo es ser auténtico. Y esto es fundamental. No sé qué piensas. Sí, Byron, y me hiciste acuerdo de Nelson Cárcamo. Él, uno de nuestros mentores en el Maxwell Leadership, él creó el programa Accountability, ¿no? La rendición de cuentas. Entonces hacía que nos comprometamos por un tiempo en hacer actividades, y a veces pensamos que tiene que ser algo grandísimo, nada, actividades súper específicas, sencillas y etcétera, pero que lo ibas a hacer constantemente y cada cierto tiempo teníamos que rendir cuentas, si lo hice, no lo hice, y obviamente por medio de valores, decir la verdad, no lo pude hacer por esto, en medio miedo o lo que sea. Y qué beneficioso que es ese programa de accountability, porque las personas se evalúan y las personas se comprometen y las personas crean fidelidad, y eso forma muchísimo tu carácter. Y recuerda que la ley de la escalera te dice, tu crecimiento se va a elevar conforme crece tu carácter. Entonces,
Si tú estás creciendo aquí y tu carácter está aquí, entonces esto va a pasar en tu crecimiento y no sigues creciendo en carácter. Seguimos con la siguiente ley, Byron. Sí, si no nos vamos largo. La siguiente ley es que el crecimiento cesa cuando no hay tensión. Y esto tiene que ver con la ley de la banda elástica, ¿no? Imagínate que tienes una banda, un elástico, ¿no? Una banda elástica, y la ponemos aquí. ¿Qué valor, qué utilidad tiene esa banda elástica si no está tensada? Si está ahí quieta, como normalmente es. ¿Cuándo tiene utilidad la banda elástica? Cuando la estiras. Realmente cuando la estiras. Si la estiras, tú puedes sujetar cosas, unos lápices, unos marcadores, e inclusive puedes lanzar cosas. No sé si has hecho eso. Catapulta. La catapulta, ¿no? Pero eso tiene utilidad cuando la estiras. Y en el crecimiento es eso. O sea, tú no puedes esperar crecer si estás en la zona de confort. Porque la zona de confort es como ese elástico, esa banda elástica sin tensión. Y hay muchas personas que están bueno, no puedo decir que están contentas en la zona de confort, más bien se conforman en la zona de confort, porque van a su trabajo, a veces no es rutinario, están todo el día ahí, a veces están quejándose de, ay, es que mis compañeros, es que el jefe, y un montón de cosas, y están en la zona de confort, están ahí calientitos. No, yo digo calientitos y no deciden estirarse, y muchas veces tienen pretexto de que es que mi jefe no me deja, es que no se puede, es que cualquier cosa, pretextos. Y ese es el tema, o sea, el crecimiento está, te damos por firmado fuera de la zona de confort. Tienes que salirte de esa zona porque en realidad estar en la zona de confort es estar en una zona promedio, es estar en una zona de mediocridad. Y allí no hay éxito. No sé si tú has pensado o te emocionas porque ves un partido promedio, un partido mediocre, ¿no? Ahorita terminó el Mundial de Clubes y qué tremendos partidos, ¿no? Pero hubo un partido en que le cayeron encima al otro equipo porque en realidad hacía un trabajo que no estaba al nivel de la alta competencia en ese punto, ¿no? Entonces, no es que tú dices, oye, vámonos al estadio a ver un partido mediocre, Yerli, ¿qué te parece? O vamos a comer una comida promedio. No sé cómo te suena. Y tú te emocionas, ¿no? Oye, ¿qué tal estuvo la comida? Oye, estuvo promedio y estás feliz por eso. Realmente nadie quiere algo promedio. Nadie quiere algo promedio, nadie quiere un consultor promedio, nadie quiere un resultado promedio, nadie quiere un partido promedio, nadie quiere una esposa promedio, un esposo promedio. El problema es que a veces queremos algo excelente y nosotros mismos no nos desafiamos para ser excelentes. Sí, y otra cosa que pasa también, Byron, es que dejamos de estirarnos porque vemos a otras personas y dices, ay, es que tienen la vida tranquila y esas personas son personas promedio y entonces las personas promedio siempre te van a decir, hey, estás loco, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué das el paso? Casi ni se te ve en el fútbol, casi ni te vemos, ¿qué andas haciendo? Deja eso y tal. Entonces una persona promedio siempre te va a jalar al área promedio. Ten mucho cuidado con esto. Estuve recordando mientras hablabas, Byron, cuando yo trabajaba en una constructora, gerenciaba una constructora acá en el Ecuador, y la gente que tenía a cargo se reía porque siempre les hablaba de estirarse, ¿no? Y cuando venían a entregarme un trabajo o después de haber ejecutado cierta actividad o de haber cumplido con un objetivo, yo siempre les preguntaba, ¿diste lo mejor que pudiste dar? ¿O este informe que me estás presentando me habla de lo mejor que tú puedes hacer o aún te puedes estirar más? Y se cogían la cabeza y decían, jefa, hable serio, me esforcé un montón, me quedé hasta la madrugada. No, yo no te pregunté cuánto te costó, yo te pregunté si diste lo mejor de ti en este informe. O al irte a la obra tal y revisar, yo quité el combustible, el asfalto y tal, hiciste lo mejor que tú podías hacer, dedicaste el tiempo que podías dedicar, te estiraste,
y ellos decían, ay no, sabe que hubiera podido hacer esto, creo que esto hubiera sido mejor, o se llevaban el informe y decían, no, ya le traigo mi mejor versión, ok, vaya y estírese, y yo ni lo revisaba, y eso es súper chévere porque lo interesante cuando eres líder es que las mismas personas se autoevalúen y las mismas personas se estiren, pero también como líder la idea es que desafíes a las personas y obviamente con equilibrio, ¿no? Tampoco volverte un líder insaciable que no está conforme con nada, pero sí desafiar a las personas. Eso les ayuda muchísimo a las personas a crecer, la banda elástica, a estirarse. Sí, y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad decidí practicar taekwondo, ¿no? Recién en la universidad, y había un club y llegamos a ser muchos, nos llevábamos bien, súper bien todos, y creo que lo que nos unía mucho es la amistad, ¿no? Es importante la gente con la que te rodeas. Y vivíamos en una cultura de deporte y de molestar y de ser amigos y todo, pero algo que era importantísimo era el líder, que era nuestro instructor, nuestro profesor. Y lo que hacía él, nos llevaba, recuerdo, acá en Guápulo, hay unas gradas en Guápulo, ¿no? En esa zona. Y nos hacía bajar y subir cargando a un compañero. Y yo diría que habían como unas 300 gradas realmente. Y esto era estirarte. En realidad pudimos ir y tomar el entrenamiento como sin responsabilidad y todo eso, pero él en realidad nos exigía tremendamente. Yo me acuerdo tantas veces cargando a un compañero, baja como 300 gradas y luego sube y luego el otro. Realmente tuvimos un crecimiento espectacular. O sea, definitivamente el crecimiento está fuera de la zona de confort y cuando te estiras, pero no hasta que se rompa la banda elástica. Justo. Dale. No, justo porque vi una pregunta que decía, ¿hasta dónde estirarnos? ¿Hasta dónde saber cómo estirarnos? Y acá les quiero recordar que ya habíamos visto la ley de la reflexión, la ley de la pausa también, ¿no? De pausar un momento, de reflexionar. Y es cierto, Byron, o sea, estírate, pero hasta que la banda no se rompa, porque no la vas a poder volver a unir, ¿no? Entonces, todo en la vida es un equilibrio. Lo importante es que no estés en el promedio, es que estés dando tu mejor versión. Un mentor nuestro, ¿te acuerdas? Byron decía, el éxito es hacer cosas pequeñas extremadamente bien hechas, pero de manera constante. Y yo hasta lo hice un baile en un taller, bailamos todos el baile del éxito. Es súper, súper lindo eso, ¿no? El éxito es hacer cosas pequeñas, extremadamente bien hechas y de manera constante. Bien, nos vamos a un break este momento y regresamos para seguir creciendo. La visión de las personas respecto a sus sitios de trabajo ha cambiado notablemente. Hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, anteriormente las personas buscaban tener un sueldo fijo y pasar en una empresa toda su vida hasta jubilarse. Pero las nuevas generaciones están buscando significado en las cosas que hacen y no tienen problema de abandonar organizaciones que no tienen propósito. Las organizaciones no pueden dejar de considerar estos cambios. Por ejemplo, si trabajamos en el bienestar emocional de las personas, podemos elevar notablemente el liderazgo, mejorar el trabajo en equipo, el relacionamiento, la comunicación, la definición de metas y objetivos, e inclusive la atención al cliente, entre muchos temas más. Trabajar en fortalezas, por ejemplo, permite elevar en 21 puntos porcentuales la rentabilidad, en 20 puntos las ventas, 17 puntos la productividad y disminuir en 41 puntos el ausentismo, en 59 puntos la rotación de personal y en 40 puntos desperdicios y defectos. Podemos ayudarte a lograr resultados importantes por medio de metodologías y herramientas que te ayuden a disparar tus resultados, que ayuden a transformar a tu organización en una organización con significado. Así que búscanos, queremos ayudar. Muchas veces estamos en sitios donde prevalecen los problemas, la crítica, el pesimismo. Y puede ser en tu organización, en tu equipo de trabajo o en tu familia. Tal vez te ha pasado. Y tú empiezas a apagarte y te vas acostumbrando a eso.
Por eso es importante estar cerca del fuego, que tú te integres a comunidades y a tribus donde haya fuego, donde hayan soluciones, posibilidades, donde la gente se apoye y se edifique. Como consultores, nosotros estamos en comunidades y grupos donde está el fuego encendido, aprendiendo y creciendo para a su vez encender a nuestros clientes. Así es que te invitamos a que estés siempre en una comunidad donde haya fuego, donde te enciendas, y si sientes que se te está apagando o que no está encendido, pues considéranos, nosotros podemos ayudarte a encenderlo o avivarlo. Tenemos herramientas, la manera de hacerlo. Búscanos. Bien, estamos acá nuevamente y te vamos a hablar de la ley del intercambio. Recuerda que estamos hablando de las leyes de crecimiento y que estamos dándote herramientas para que puedas crecer, porque es la primera decisión que debes tomar para ser un líder, crecer primero tú. Bien, la ley del intercambio te dice, oye, puedes dejar algo bueno por algo mejor. Y yo estuve acordándome de, miren, yo trabajaba en una empresa de petróleos acá en el Ecuador, y de pronto me llamaron para ir a trabajar en Brasil en un proyecto súper importante, ¿no? Y yo recuerdo que yo le conté a mi papá y mi papá me dice, ay, qué hermoso, qué orgulloso estoy de ti, y ahora, ¿será que te quedas por allá? ¿Te vas a ir? Y así, ¿no? Mi papá un poco en duda, pero yo te apoyo en la decisión que tomes. Y luego fui donde mi mamá y digo, mami, sabes, me llamaron a esta oportunidad y voy a ir ahí de gerente de logística y etcétera, entre Bolivia y Brasil y tal. Y mi mamá me regresa a ver y me dice, ¿y dónde está tu pasaje? Y yo me quedo así, es que mami, todavía no decido, es que el trabajo que tengo ahora sí es bueno y tal. Y mi mamá me dice, sí, pero eso es mejor. ¿Tú no querías estudiar fuera del país? Y pues entonces ahora la vida te está presentando una oportunidad para ir a trabajar fuera del país. ¿Qué esperas? Ándate. Y wow, me acordé de esto porque yo creo que mi mamá practica muchísimo esta ley, o sea, ella sabe tomar las oportunidades y nos ha empujado muchísimo a los hijos a esta ley del intercambio, ¿no? A cambiar lo bueno por lo mejor y arriesgarnos y a lanzarnos, y estoy súper agradecida por eso, porque de verdad fue una experiencia maravillosa. ¿Qué dices, Byron? Claro, y realmente todas las leyes han sido muy potentes, todas son muy potentes en realidad. Esta no es la excepción, y es súper importante. Muchas veces nosotros no cambiamos las cosas por temor. Entonces, no, estoy aquí, hay una oportunidad, pero ¿será que me va bien? ¿Será que...? Y tenemos muchas dudas a todo nivel, inclusive a nivel del matrimonio. A veces hay personas que se separan y luego tienen temores y en otra relación, ¿será que me va bien? Hay tantos temores. ¿Por qué? Porque obviamente estamos teniendo miedo de perder, es un miedo a la pérdida, y por eso no nos lanzamos. Pero ojo, es importante lo que tú dijiste. Cuando hablamos de la ley del intercambio, es cambiar algo por algo mejor, por algo que sea excelente. Y aquí hay un tema importante. Muchas veces no soltamos las cosas nosotros, ¿no? Porque sentimos como que es una pérdida. Entonces, claro, tú tienes algo, estás en este momento y tienes que dejarlo, porque para poder tener lo otro, tienes que dejar muchas cosas. Esa es la ley. Entonces, sientes que pierdes. Y en el corto plazo ciertamente lo pierdes. Y prefieres regresar a lo mismo para evitar esa pérdida. Cuando en realidad tú puedes pensar en el mediano y largo plazo. Porque allí es donde realmente vale la pena lo que tú decías. O sea, voy a perder, tengo un buen sueldo, aquí está mi familia. Estoy bien. Estoy bien, no necesariamente tengo que hacer más, ¿no? Y no puedes aprovechar esa oportunidad y pierdes en el corto plazo, pero luego te vas allá y no sé, más bien preguntarte qué pasó luego, o sea, qué oportunidades se te abrieron, porque el beneficio no está en el corto plazo en realidad, no. Cuando hablamos de la ley del intercambio, el beneficio está en el mediano o largo plazo, pero ¿vale la pena? Por supuesto que valió la pena, totalmente. ¿Que extrañé un montón a mi familia? Sí, claro que extrañé un montón a mi familia. Venía cada cierto tiempo al Ecuador y eso, pero fue increíble compartir con personas de otras nacionalidades,
aprender, ser una expatriada en otro país es distinto, aprender de la adaptabilidad. Yo desarrollé muchísima adaptabilidad cuando salí del país, porque te adaptas al nuevo país, aunque son países latinos igual, pero desarrollé eso de adaptarme y un montón de cosas. Aprendí muchísimo, aprendí de la cultura brasilera, boliviana, las cosas buenas que tenían y claro, regresé con un montón de conocimientos hermosos. Valió realmente la pena. Y por eso te queremos dar algunas verdades de los intercambios, de lanzarte a intercambiar. Y el primero es lo que me pasó a mí. Los intercambios están ahí, presentándote en tu vida todo el tiempo, pero tú decides si lo tomas o no lo tomas. Y por eso es muy bueno rodearte de personas que te quieran elevar, como mi mamá, que me empujó y me dijo, ¿y dónde está el pasaje? ¿Por qué me estás preguntando? ¿Por qué estás sudando? Entonces, los intercambios están ahí todo el tiempo. ¿Qué otra verdad nos puedes compartir, Byron? El tema de que los intercambios debemos verlos, los buenos intercambios, como oportunidades de crecimiento. Esta parte es fundamental porque también hay intercambios malos. O sea, ¿qué pasa si te metes, no sé, en malas compañías, te metes en malos hábitos? Es un intercambio también. O sea, dejas de ir al gimnasio por estar con los amigos. O sea, ese no es un buen intercambio. Debemos ser muy sabios para escoger los intercambios, definitivamente. Y ver al intercambio como una oportunidad de crecimiento, no como una pérdida, sino como una oportunidad donde tú puedes crecer. Eso es fundamental, eso es súper importante y te cambia el paradigma en realidad. Si lo ves como una pérdida, no quieres hacerlo. Pero si le ves como una oportunidad para crecer, para mejorar, para alcanzar los objetivos que quieres lograr y que hay que pagar un precio, que lo hablamos en otra sesión, definitivamente vale la pena. Así es que un segundo punto es, mira a los intercambios como una oportunidad de crecimiento. Y el tercer punto de los intercambios, que es otra verdad, es los intercambios a veces te llevan a cuestiones difíciles, que te desafían, que te estiran, lo que ya hablamos hace un momento, y eso es una gran verdad. Claro, no fue fácil para mí, tenía mi novio, bueno, el que hoy es mi esposo era mi novio desde entonces, pero no nos separamos, pero sí me costaba irme, mi familia y todo, y sabía que iba a pasar momentos difíciles. Sí, es cierto, ese intercambio me iba a ayudar a estirarme. Entonces también es otra verdad de los intercambios que te ayudan a crecer. Y otra verdad es que la mayoría de intercambios pueden realizarse en cualquier momento. Pero tú tienes que estar atento a las oportunidades, no solamente estar atento a las oportunidades, porque las oportunidades aparecen, ¿no? Pero es crear las oportunidades. Y realmente cuando tú vas caminando, cuando vas haciendo caminos, se te abren posibilidades, se te abren puertas, se te abren oportunidades que tal vez tú dices no las creé, pero sí las creaste. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos sembrando, todo el tiempo estamos inquietos, ¿no? Estamos haciendo cosas que te van abriendo a este nuevo ambiente, a este nuevo panorama, a las nuevas personas, a las nuevas situaciones, a los nuevos recursos, a las nuevas posibilidades, pero eso es cuando tú decides el estar pendiente y atento y generar estos intercambios. Así es, y una última verdad que te vamos a compartir, tenemos muchas más, pero la última verdad que te vamos a compartir es que mientras más creces, más duro se vuelve el intercambio. Y eso es cierto. Cuando yo terminé esa obra allá en Bolivia, me invitaron a trabajar en Brasil, me invitaron a trabajar también en Perú y tuve una oportunidad súper linda. Para eso mi esposo ya me había propuesto matrimonio y pues yo vine al Ecuador, me casé y regresé a terminar la obra, ¿no? Y luego acordamos que yo iba a ir a trabajar en Perú y venía cada mes acá. Pero a último momento, cuando ya iba a viajar, o sea, había crecido en la organización donde estaba y me ofrecieron un cargo a nivel nacional, era una oportunidad increíble, pero yo había decidido casarme, entonces ahora mi prioridad era mi hogar, pero no deja de ser tu prioridad también tu crecimiento, pero tienes que crecer en todos los aspectos.
Y claro, mientras más creces es más difícil estos intercambios. Y a última hora me invita una empresa ecuatoriana a trabajar acá. Y honestamente ganaba menos, casi la mitad de lo que iba a ganar en el otro país. Y un buen cargo también acá. Y en cambio ahí tuve que hacer el intercambio y faltando un día para iniciar mi trabajo en Perú, decidí quedarme en el Ecuador. Porque prioricé mi matrimonio, ¿no? Porque dije, estoy recién casada, tengo que sentar las bases de mi matrimonio, me estoy casando y me estoy yendo, no, esto no está bien. Y fue mi padre ahí que me hizo reflexionar y me quedé y ahí intercambié. O sea, tú puedes decir, pero no estás intercambiando por algo mejor, pero mira, esos intercambios que te cuestan, lo estás haciendo por una prioridad también. Entonces, para mí ese momento era mi matrimonio, mi prioridad. Y el cargo que tenía acá no iba a ayudar, no iba a estancarme tampoco. Podía crecer. Entonces, viste, estoy dejando algo buenísimo, dejé algo buenísimo por algo mejor, mi familia. Y la verdad soy inmensamente feliz y valió la pena. Y valió la pena. ¿Me costó? Sí, claro, todos los intercambios cuestan. No, y eso te quería preguntar si valió la pena el intercambio, te costó un montón de plata. Valió la pena. Valió la pena. Eso es súper importante, claro, porque muchas veces podemos manejarnos por la parte económica y desgraciadamente yo creo que ese es un paradigma ahora, a todo nivel. O sea, todo lo que te venden, casi todo lo que te venden es para que tengas más dinero, para que logres la realización, el éxito, etcétera, etcétera, y no se trabaja internamente, que lo vimos en el episodio pasado, ¿no? Que hablamos de esto, tienes que crecer, debes generar tu carácter desde adentro primero, para que inclusive el éxito sea significativo, sea duradero y tenga propósito, que es algo que hemos hablado bastante en el tema del liderazgo. Y muchas veces ese intercambio que decías tú, ¿no? O sea, intercambié la parte económica, no, que no me escuche el Cristian. Bueno, seguro va a escuchar. Saludo a mi esposo, valió la pena. Pero eso, justo, y yo puedo dar fe por la manera en que han construido, la manera en que han edificado, la manera en que ahora tienes a Juli, a tu hijo, a su hijo. Realmente valió la pena. Y esto está pagado con creces, o sea, absolutamente. Bueno. Vamos a la última ley de este día y es quien pregunta crece. Quien pregunta crece y esto tiene que ver con la ley de la curiosidad. Y préstale mucha atención a esta palabra, pregunta. No es quien sabe más crece, no es el que tiene más respuestas crece, no, porque sabes que hay algo en los humanos, creo yo, y es el ego, ¿no? Que siempre queremos demostrar quiénes somos, qué sabemos, qué tenemos, y es como una necesidad de demostrar superioridad, cuando yo creo que eso es más bien una muestra de inferioridad, que quieres demostrar algo, ¿no? Pero cuando hablamos de crecimiento, realmente el kit está en preguntar, en preguntarte, bueno, hablábamos de la ley de la reflexión. ¿Quién estoy siendo yo? ¿No es cierto? ¿Cuán mejor soy que el día de ayer? ¿Qué puedo hacer para crecer de manera significativa? ¿Cómo yo puedo ayudar para que las cosas cambien, para cambiar mi entorno, para cualquier cosa? Pero es importante que te preguntes. Las preguntas son importantes porque cuando nos preguntamos, y depende de lo que te preguntes también, depende de lo que te preguntes. Y aquí hay algo que es una pregunta espectacular. ¿Qué preguntas estás evitando hacerte a ti mismo? Si es que estás queriendo preguntarte, porque puede ser que ni siquiera quieras preguntarte, pero ¿qué preguntas estás evitando hacerte a ti mismo? Responder esa pregunta te puede abrir a una gran cantidad de posibilidades. Esa parte es importante. Sí, totalmente. Es increíble. Bueno, como saben, somos coaches y yo tengo sesiones uno a uno o sesiones con un equipo en las organizaciones y me encanta como coach cuando las personas me dicen, no me había preguntado eso, no me había preguntado eso, o cuando las personas dicen, wow, no me di cuenta de esto que acabo yo mismo de responder. Entonces, es súper interesante ser curioso.
ser curioso, saber hacer preguntas. Dicen que hay un pensamiento que dice, los líderes hacen buenas preguntas. A veces yo veo como mensajes ahí que dice, por ejemplo, qué harías si tienes 5 minutos con Bill Gates, por ejemplo? ¿Qué le preguntarías? Y uno de la emoción así se queda así y no pregunta, ¿no es cierto? Pero uno tiene que tener, yo tenía un mentor que decía, oye, siempre piensa qué preguntarles a esas personas exitosas por si algún momento te encuentras con ellas, sé curioso y siempre, ¿qué haces? Para mí, por ejemplo, me interesa muchísimo saber cuáles son los hábitos que ha instituido en su vida. Por ejemplo, eso es algo que a mí me da mucha curiosidad cuando veo a una persona exitosa, cómo equilibra su vida, por ejemplo, y tengo como preguntas ya definidas a esas personas exitosas, pero hay que ser súper curiosos. Y otra cosa que estaba yo pensando con esta ley es, oye, qué curiosos que son los niños, ¿no? Mi hijo tiene 7 años y a veces los papás nos molestamos porque nos dicen, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y dice, ay, niño, anda, haz lo que te pido y no preguntes. Y no, ahí estamos coartando su curiosidad, ahí estamos coartando su deseo de conocer más. Creo que ahí, y no voy a decir que a mí me sale fácil, me cuesta, pero lo hago, intento respirar y explicarle y tal. Y he escuchado a muchas personas de mi generación o de generaciones mayores decir, oye, los niños de ahora todo preguntan, todo hay que explicarles. Antes nos decían y con una mirada nos hacían bajar la cabeza y corríamos a hacer. Qué horror, cómo son estos jóvenes, cómo son estos niños. Yo, la verdad, valoro esa curiosidad. Para mí, esa curiosidad les hace crecer y nos enseñan a crecer. ¿Qué piensas, Byron, de eso? Claro, y tal vez eso es nuevo. Hemos hablado, no recuerdo si hemos hablado de las diferencias generacionales, ¿no? Que es un tema espectacular y vas a tener, sí, vas a tener un invitado y bueno, entonces el tema es súper interesante porque realmente nosotros, yo vengo de una generación donde lo que tú decías, o sea, tienes que obedecer, a veces ni cuestionas siquiera, y eso nos choca cuando nuestros hijos, bueno, o vemos a los jóvenes que son muy cuestionadores. Y eso nos incomoda. Y tiene que ver con todo lo que hemos venido viendo y estudiando acá las diferentes leyes, ¿no? Y te incomoda. Pero el hecho de que te incomode no significa que esté mal. En realidad puede ser bueno, pero obviamente hay que canalizarlo, ¿no? Pero también hay que ser intencional para preguntarse. Para todo hay que ser intencional. Qué palabra tan espectacular. Me encanta. Y hay que ser intencional para preguntarte. Y tienes que pagar un precio. Yo digo esto, no sé qué piensas de esto, Yerly. Por ejemplo, John Maxwell comparte en un determinado momento que cuando empezaba este camino de liderazgo y de aprender, él ofrecía a personas, pastores en ese tiempo, ofrecía pagarle $100 para que le den 30 minutos. Para que le den 30 minutos. E iba, dice él, con 50 preguntas para hacerles. No sabemos cuántas, pero eso es ser intencional. Y eso es preguntar, porque yo quiero mejorar mi liderazgo, yo quiero crecer. ¿A qué persona podrías preguntarle? Ahora, nosotros vamos a pensar que sea gratis, ¿no? Que no me cobre. Pero si tú pones la plata, o sea, imagínate que pones $500, ¿no? Deme 30 minutos para conversar con usted, le voy a dar $500, lo vas a aprovechar. O sea, no vas a decir, a sentarte ahí y cuénteme cómo le va con su familia, qué tal, nada. Cada segundo de tu vida, cada segundo de esos 30 minutos escasos, tú vas a estar pendiente de preguntarle y te vas a preparar para hacer las preguntas. Te vas a preparar para hacer las preguntas. No, yo creo que eso es poderosísimo. Sí, y Byron, sabes que estuve recordando, por ejemplo, cuando vamos a las organizaciones, a veces estamos ahí en los talleres y todo, y terminan diciéndonos, wow, qué tenaz, qué hermoso estuvo esto, me puedo tomar una foto, ay, pero me tengo que ir pronto, y etcétera, y eso hacen nuestras generaciones para arriba. Pero cuando hay jóvenes en esa organización, o cuando vamos a dar charlas de liderazgo juvenil y estamos compartiendo con jóvenes,
yo ya preparo por lo menos unos 40 minutos más después de la charla, porque qué increíble cómo te acercan a preguntar, a cuestionarte, a decirte, oye, yo no estoy tan de acuerdo con eso que dijiste. Ah, ok, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué crees eso y tal? Y te comienzan a hacer preguntas y a mí me encanta eso. Ojalá todas las generaciones aprendamos de eso que hacen nuestros jóvenes, que preguntan, que son curiosos, que son cuestionadores, porque eso te hace crecer, eso te hace ir más allá y tener más conocimiento. Y además, ¿sabes qué? Te hace tener la mente enseñable, porque lo importante no es preguntar por sentirme importante también, sino preguntar para aprender, y cuando te contesten, abrir tu mente a esa respuesta y realmente escuchar, ¿no? Claro, y ese es el tema, ¿no? Y la pregunta sería para cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿qué tan intencional estás siendo tú en aplicar esto de ser curioso? ¿Qué puedes hacer en esta semana? De pronto, a ver, te planteo este desafío. A ver, piensa en alguien de quien quisieras aprender, ¿ya? ¿Y qué puedes hacer para preguntarle cosas y tener una respuesta a esa persona? ¿Y cuál es el precio que quieres pagar, que quisieras pagar? ¿Cuál es el precio que quisieras pagar? O sea, si esa persona te diera esos 30 minutos, bueno, y esto es hipotético, pero ¿qué tal si lo haces? A ver, ¿por qué no lo intentas? Piensa en una persona a la que quieres preguntarle algo y ponte un valor que sea desafiante, o sea, que te agregue demasiado valor, que tengas que pagarle $1,000, me invento, y luego hazlo, a ver qué es lo que pasa. Y tienes que prepararte para esa entrevista, no vas a decir, a ver, aquí están mis $1,000 y a tomarte un café. Vas a tener un listado de preguntas espectaculares, pero hacer eso realmente te puedes llevar a otro nivel absolutamente. Yo te invitaría también, si eres joven, si todavía tienes a tus papás, oye, sé curioso con la vida de tus papás, porque han recorrido un camino bien grande y la mejor manera de honrarlos es conocer su camino. Y eso puedes hacerlo por medio de preguntas. Vas a aprender muchísimo y te aseguro que incluso vas a aprender de los errores de tus padres. Si tu padre es vulnerable o tu madre es vulnerable y te cuenta un error de su vida por medio de tus preguntas, pues vas a aprender muchísimo, ¿verdad, Byron? Sí, así es. Oye, ¿y cómo se pasa el tiempo tan rápido? Sí. Ya, ahí quedan los apuntes. Pero siempre buscamos acompañar a cada episodio con un cuaderno de, bueno, les llamamos hoja de acción, ¿no? No hoja de trabajo para que haga los ejercicios, una hoja de acción. Y allí te desafiamos a aplicar alguna idea que te haya llamado la atención, aplícala. No te quedes en escuchar el podcast, esperamos que te estemos agregando muchísimo valor, esperamos que así sea, y nosotros nos preparamos para eso, pero obviamente pues nada va a pasar si tú no aplicas las cosas. Entonces, mira en la descripción del episodio, allí está el link donde puedes encontrar la hoja de trabajo. Esfuérzate, estírate, banda elástica, lo que hemos hablado ahora, no sé, curioso, y lánzate, haz algo en esta semana, haz algo que cambie. Nos encantaría que en el siguiente programa, en el siguiente episodio, tú pudieras compartirnos qué hiciste, no qué aprendiste. O sea, no, me llamó la atención lo que la semana pasada dijiste. No. ¿Qué hiciste y cómo te funcionó? Te aseguramos que si lo aplicas, va a funcionar. Y si no, te devolvemos el dinero, como dicen. Bueno, esto no está costando, esta transmisión es completamente gratuita, porque tanto el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha como Ki Transformación, la empresa que hemos creado juntos, pues estamos preocupados de tu crecimiento, del crecimiento del país, del crecimiento del mundo y de sembrar valores para el liderazgo. No te pierdas nuestro próximo episodio, va a estar buenísimo. Voy a tener un invitado especial, Juan Martín Morales. Él es de la Fundación FULEV. Están haciendo cosas maravillosas los jóvenes. Hemos hablado mucho de multigeneraciones y etcétera, y quiero que vean qué es lo que estos jóvenes maravillosos están haciendo con su crecimiento, con su liderazgo. Nos vemos pronto. Sí, así es que te invitamos a que nos acompañes en el próximo episodio de Liderazgo en Acción, un podcast solamente para quienes quieren crecer, para quienes quieren sembrar semillas y generar una transformación importante a través de tu liderazgo. Nos vemos.